Pensemos en las puertas del templo. Como pueden ver, hemos aprendido. Ahora esto es en una dirección diferente. Esto es el este, esto es el norte, esto es el sur. Y tenemos estas puertas, una, dos, tres, hacia el atrio exterior. Y una, dos, tres. Tú entras al atrio interior y luego tenemos la entrada al santuario. Ezequiel capítulo 40, versículos 6 al 27. Luego fue a la puerta que daba al este, subió sus escalones y midió el umbral de la puerta. Un codo de ancho y el otro umbral tenía un codo de ancho. La sala de guardia medía un codo de largo y un codo de ancho, y había 5 codos entre las salas de guardia y el umbral de la puerta. Junto al pórtico de la puerta que daba hacia adentro había un codo. Luego midió el pórtico de la puerta que daba hacia adentro un codo. Ahora, más o menos entiendes cuándo se dice un codo. ¿Un codo de 6 codos largos? Tienes que pensarlo. Son 7 codos normales. Él midió el pórtico de la puerta, 8 codos, y sus pilares laterales, 2 codos. Y el pórtico de la puerta daba hacia adentro. Las salas de guardia de la puerta hacia el este eran 3 de cada lado. Las 3 tenían la misma medida. Los pilares laterales también tenían la misma medida en cada lado. ¿Cuántos de ustedes están confundidos? ¿Sirve de algo si sigo leyendo? Así que esa es la descripción. Aquí está. Esto es una puerta. Solo estoy tomando un ejemplo. La puerta del atrio exterior. Todo esto se llama una puerta. No solo aquí. La puerta tiene diferentes partes. Justo aquí está el umbral de la puerta. Entonces, entras por aquí y estos son los 7 escalones. Ok, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones. Y luego el primer lugar donde entras es el umbral de la puerta. Y luego, verás, estos compartimentos, estos lugares se llaman salas de guardia. Entre las cámaras de guardia hay 5 codos. Y esta cámara, el ancho de esta cámara era de una vara que era de 6 codos. Y luego entras, tienes salas de guardia en ambos lados. Y luego hay ventanas en las salas de guardia. Hablaremos de eso más tarde. Y luego la puerta junto al pórtico de la puerta que da hacia adentro. Entonces esto es él. El umbral de la puerta, perdón, el umbral de la puerta junto al pórtico que da hacia adentro. Así que este es el pórtico de la puerta. Este es el pórtico de la puerta. Entonces tienes las escaleras, tienes el umbral de la puerta y tienes las salas de guardia, ¿ok? Las paredes entre las salas de guardia y luego pasas por las salas de guardia, tienes el umbral de la puerta, junto al pórtico de la puerta que mira hacia el interior. Y luego está el pórtico de la puerta. Y luego estos son los pilares laterales. Y el pórtico de la puerta miraba hacia adentro. Bueno, así es como se ve la puerta. La puerta que leemos en el pasaje de hoy,
que saltamos a través del pasaje de hoy son las puertas que dan derecho al árbol de la vida. La razón por la que estás entrando a este templo es porque al final de este viaje quieres llegar al árbol de la vida, la presencia de Dios. Y por eso tienes que pasar por estas puertas. Para llegar al árbol de la vida, que es la mayor esperanza y deseo de toda la humanidad. ¿Cuáles son estas puertas? ¿Qué significado podemos encontrar en estas puertas? Pensemos en lo que la Biblia nos enseña sobre las puertas y cómo podemos entrar por esas puertas al templo de Ezequiel y la Nueva Jerusalén. Las puertas representan todo lo que está dentro de ellas. Una puerta representa todo lo que está dentro de ella. En mi puerta dice, Pastora Ruth, cuarto de la pastora o la oficina de la pastora. Eso no significa que esa puerta sea la oficina de la pastora. Es lo que está adentro. La puerta representa lo que está adentro. Salmo 87, versículo 2. El Señor ama las puertas de Sión. ¿Acaso Dios es un coleccionista de puertas? Él ama las puertas. No significa eso, ¿verdad? El Señor ama las puertas de Sión más que todos los otros lugares donde habita Jacob. Dios expresó su amor por Sión diciendo, el Señor ama las puertas de Sión. Isaías 3:26, 14:31, Jeremías 14:2, y las puertas endurecidas lamentarán y se entristecerán. Cuando pecan, las puertas lamentarán y se entristecerán. ¿Qué es eso? Está personificando las puertas, pero las puertas representan a la gente que vive en esas puertas. Cuando la ciudad es invadida y destruida, las puertas lamentarán. Las puertas representan a toda la gente de la ciudad. Génesis 22:17. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas y la arena del mar. Tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. Así, la estirpe de Abraham conquistará a sus adversarios. Vas donde los enemigos y les robas las puertas. Tus descendientes poseerán las puertas de los enemigos. Tienen todo un cuarto lleno de puertas de los enemigos. No significa eso, ¿verdad? Las puertas representan. Significa que su descendencia conquistará a los enemigos. Bendijeron a Rebeca y le dijeron, que tú, nuestra hermana, llegues a ser miles de 10,000 y que tus descendientes posean la puerta de los que los odian. Así que no andes por ahí robando puertas de tus enemigos, diciendo, esta es la bendición de Dios para nosotros. Éxodo 12, 7, 22 y 23. La sangre del cordero se puso en los postes y el dintel de las casas. La sangre del cordero se supone que debe aplicarse a las personas que viven en esas casas, pero la puerta se convirtió en la representación. La sangre no se puso sobre las personas, pero también fueron salvadas. Malaquías 1:10. O si hubiera entre ustedes alguien que cerrara las puertas para que no encendieran fuego en mi altar en vano. No estoy complacido con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Tampoco aceptaré una ofrenda de ustedes. Así que cuando dice, cierren las puertas, significa dejen de adorar, dejen de profanar mi santuario con su adoración centrada en el ser humano. Mateo 7, versículos 13 a 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella.
Porque pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Jesús también habló del cielo como una puerta estrecha. En segundo lugar, las puertas y los umbrales representan la frontera entre el mundo presente y el mundo celestial. Más o menos entendimos la idea a través de los 7 y 8 escalones, del ámbito natural al ámbito sobrenatural. Representan el ámbito de la presencia de Dios. Así que, este lado de la puerta y el interior de la puerta son dos mundos diferentes. Entonces es un pasaje para entrar a un mundo diferente. Isaías 38, versículo 10. Dije, en la mitad de mi vida he de entrar por la puerta del Seol. Se me va a privar del resto de mis años. Job 38, versículo 17. ¿Se te han revelado las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la densa oscuridad? Estas puertas representan la muerte. En la Biblia podemos ver que el umbral del templo de Dios es un lugar de gloria. Es importante notar que la gloria de Dios llegó al umbral del templo de Ezequiel. La gloria de Dios salió del umbral y luego regresó hacia el umbral del templo de Ezequiel, la puerta del templo. Luego la gloria de Dios. Esto es Ezequiel 9, versículo 3. La gloria del Dios de Israel se elevó desde el querubín donde había estado hasta el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino y llevaba el tintero a la cintura. Ezequiel 10, versículo 18. La gloria del Señor salió del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Tercero, el significado redentor e histórico de las puertas que representan el derecho al árbol de la vida. Jesucristo es la puerta y el umbral del cielo. Juan 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerden, les pregunté, ¿saben dónde está el cielo? No lo sabemos. Pero si encontramos la puerta, el pasaje que nos lleva al cielo, entonces encontraremos el cielo. ¿Has leído o visto la película El León, la bruja y el armario de C.S. Ametralladora? Ese es uno de mis favoritos. Ese armario era la puerta. Tengo que publicar aquí. Mi escuela universitaria tenía ese armario. C.S. El armario de Lewis. He intentado alguna vez entrar. Era muy pequeño. De todos modos, ya terminé mi publicación. En esa novela, ese armario representado desde fuera parecía un armario viejo sin importancia. Pero una vez que entras, se abrió todo un mundo nuevo, ¿verdad? De la misma manera, Jesús vino a nosotros y se convirtió en la puerta para nosotros hacia su reino. Esa es una de las razones por las que Él descendió, porque sin Él nunca podríamos encontrar la entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Así que la gloria de Dios llegó al umbral del templo de Ezequiel. Pero aquí, la gloria de Dios, Jesús es la gloria de Dios, ¿verdad? Vino y habitó en Jesús, la palabra que se hizo carne. Así, el cuerpo físico de Jesús cumple el papel del umbral, en el sentido de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es la puerta.
Juan 10, versículo 7, Jesús les dijo de nuevo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas tienen que entrar a través de mí, porque por medio de él ambos tenemos acceso en el Espíritu al Padre. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y confianza, acceso con confianza por medio de la fe en él. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Jesús es la única puerta al reino de los cielos. La iglesia que Dios ha comprado con la sangre de Jesús es la puerta y el umbral del cielo. Tenemos que entender esta relación entre Jesús y la iglesia. Jesús se convirtió en el modelo para la iglesia, como la vara de medir para que la iglesia llegue a ser como Él. Así que Jesús fue la puerta y el umbral del cielo para nosotros. Y ahora tenemos que seguir los pasos de Jesús. Y ahora, después de que Jesús ascendió al cielo, nos dio la comisión de hacer ese trabajo. Así que la iglesia necesita convertirse en la puerta y el umbral del cielo. Oro para que todas sus iglesias, nuestras iglesias, se conviertan en una puerta de entrada al reino de los cielos para muchísimas personas. Y creo que Dios está esperando que muchas más personas entren. Así que necesitamos hacer nuestro trabajo para lograr eso. Creamos que nuestra iglesia es la puerta del cielo. Génesis 28, versículo 12, la escalera que Jacob vio conectando el cielo y la tierra, esa escalera básicamente cumple el papel de la puerta, ¿verdad? Entonces Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo, qué impresionante es este lugar. Esto no es otra cosa que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Jacob estaba huyendo de su padre y de su hermano Esaú, ¿verdad? Y en Luz, un lugar llamado Luz, se cansó y puso una piedra como almohada. Y tuvo un sueño o visión del cielo y de estar conectado por la escalera. Él pensaba que ese lugar era solo un terreno desértico llamado Luz. Y se sorprendió cuando vio y se dio cuenta de que en realidad era la puerta del cielo. Él se dio cuenta de que el Señor estaba allí y de donde estaba él. Y el Señor estaba, ahí está Jehová llama en Ezequiel, ¿verdad? Y qué gran bendición que nosotros también podemos recibir a través de Jesucristo. Donde tú estás, el Señor está ahí. Dios le prometió a Jacob, aunque estés huyendo, donde quiera que vayas, yo iré contigo, yo estaré ahí. Por eso Jacob se dio cuenta, esto no es otra cosa que la puerta del cielo. A veces vivimos nuestra vida de fe y vamos a la iglesia, la escuela o la casa sin darnos cuenta de a dónde estamos entrando. Que podamos darnos cuenta de que esto no es otra cosa que la casa de Dios, la puerta del cielo. Que podamos darnos cuenta de que esta escuela es la puerta del cielo. Cuando llegues a casa, ora, Dios, que este hogar sea la puerta del cielo donde yo pueda entrar, para encontrarme contigo, y que nuestras iglesias puedan convertirse en puertas del cielo, para que la gente pueda entrar y realmente encontrarse con Dios. ¿Qué tan asombroso es este lugar? ¿Podemos decir esto juntos? ¿Qué tan asombroso es este lugar? Cantamos esa canción ayer al final, ¿verdad? Qué asombroso es este lugar. Por eso Jacob se despertó en la mañana y tomó la piedra que había usado como almohada y la puso como una columna, y adoró a Dios, y llamó a ese lugar Betel, la casa de Dios. Luego declaró en Génesis capítulo 28, versículo 22,
Esta piedra que he puesto como columna será la casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta te daré el diezmo. Esto se convirtió en la cuna o el lugar de nacimiento de la adoración o de la iglesia hoy en día. Que podamos tener esa confesión sincera, como Jacob, al encontrarnos y ver las puertas del cielo. Jesús explicó aún más este subir y bajar de los ángeles por la escalera a Natanael, diciendo que era un anticipo de la venida del Hijo del Hombre en la carne. Esto está en Juan 1, versículo 51. Y le dijo, de cierto te digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre en vez de la escalera. Jacob vio la escalera y a los ángeles subiendo y bajando. Jesús vuelve a explicar lo mismo. Todos en ese tiempo sabían de qué estaba hablando. La visión de Jacob del cielo abriéndose y los ángeles subiendo y bajando. Y él reemplaza la escalera con el Hijo del Hombre. Él es la escalera espiritual. Él es la conexión. Él es las puertas del cielo para nosotros. De nuevo, Jesús es la puerta del cielo que Jacob confesó. Así que donde estamos con Jesús es la puerta del cielo. Donde mora la gloria de Dios a través de la palabra, ahí está la verdadera puerta espiritual al cielo. Si nosotros nos convertimos en la puerta del cielo, nuestra tarea es permitir que la mayor cantidad de personas pasen a través de nosotros al reino de los cielos. Salmo 24, versículos 7 al 9. Levanten sus cabezas, oh puertas, y levántense, puertas antiguas. ¿Está hablando de las puertas y portones antiguos literalmente? No, se refiere a su gente, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor es fuerte y valiente, el Señor es poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Amén. Las puertas y los umbrales son también los mensajeros del cielo. Juan 10, versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Cuando la puerta está abierta, las ovejas oyen la voz, y llama a sus propias ovejas por nombre y las saca. ¿Cuál es la tarea del portero? Él abre la puerta para el Señor. Que podamos ser buenos porteros. Cerrar cuando el mal intenta entrar. Abrir para dar la bienvenida al pueblo de Dios. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús condenó a los escribas y fariseos por no ser buenos porteros. Mateo 23, versículos 13 al 15. Ay de los fariseos. Bueno, Mateo 23, 13 al 15. Ay de los fariseos. Primero, cerraron la puerta del cielo delante de los hombres. Y básicamente este es el resumen de ese pasaje. Ellos mismos no entraron, aunque estaban justo enfrente de él. Así que Jesús está diciendo, ay de los fariseos, porque primero ustedes mismos no entraron y luego hicieron que otras personas tampoco entraran. No permitieron que los que estaban entrando pudieran entrar. ¿No estamos cometiendo el mismo error ahora como guardianes, como pastores, como líderes de la iglesia? Tenemos que tener cuidado. La iglesia y nosotros, que hemos recibido la gran comisión de Jesús, somos la puerta y todos los miembros de la iglesia son guardianes de la puerta.
porque si predico el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque estoy bajo obligación. Porque ay de mí si no predico el Evangelio. Romanos 15, versículo 16. Para ser ministro de Cristo Jesús para los gentiles, ministrando como sacerdote del Evangelio de Dios, para que mi ofrenda de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Esa es la oración y confesión del apóstol Pablo. En conclusión, las puertas del templo y de la Nueva Jerusalén son el camino al árbol de la vida. El Señor plantó un jardín hacia el oriente y allí puso al hombre que había formado. En Génesis 2:8, versículo 15, luego el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Adán fue expulsado del jardín y el camino al árbol de la vida está custodiado por los querubines y la espada encendida. Adán era el portero, pero no mantuvo su lugar. Ahora, los querubines y la espada encendida tienen la autoridad de abrir y cerrar la puerta del árbol de la vida. Jesús es el árbol que da vida. Jesús es también el camino a la vida. Entonces, ¿cómo podemos entrar por la puerta y comer del árbol de la vida? Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero, tenemos que escuchar la palabra. Esto es dicho por el Espíritu. Y ese Espíritu habla la palabra de Dios desde la Biblia. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus sopas, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Así que lavar nuestras sopas es. Las sopas representan nuestras acciones y nuestras obras. En Apocalipsis capítulo 19 se habla de que el lino fino son los actos justos de los santos. Así que lavar nuestras sopas es arrepentimiento. Nuestras acciones necesitan cambiar y dar un giro. Y de esa manera tendremos derecho al árbol de la vida y entraremos por las puertas en la ciudad. Cosas que no se encuentran en el templo de Ezequiel. Cosas que no se encuentran en el templo de Ezequiel. Necesitamos entender eso. El templo de Ezequiel es una imagen que Dios le dio a Ezequiel y a los israelitas para describir su templo celestial, y este templo es una prefiguración de la Nueva Jerusalén. Ahora, si el templo de Salomón fue uno que se hizo en la tierra según el modelo que Dios le dio a Moisés y a David, el templo de Ezequiel es el que viene del cielo. ¿En cuál habitó Dios? En ambos, ¿verdad? ¿Son dos dioses diferentes o el mismo Dios? Entonces, ¿en cuál prefiere Dios morar? Dios habitaba en ambos templos. Estas representan dos aspectos diferentes del templo donde habita Dios, el aspecto celestial y el aspecto terrenal. Jesús también tenía dos aspectos diferentes. Él es el verdadero templo. Tenía el aspecto divino y el humano. Él es 100% Dios, 100% humano. Y también tenemos dos aspectos diferentes, espíritu y carne, espíritu y cuerpo. ¿Qué diferencias clave hay en el templo de Ezequiel? En comparación con el templo de Salomón, primero, la fuente para lavarse, el lavacro. Éxodo, cubrimos esto en el estudio del tabernáculo, así que voy a saltarme la explicación de para qué sirve. La Biblia nos dice que el propósito de la humanidad es encontrarse con Dios, ¿verdad? Y la Biblia es la herramienta a través de la cual podemos llegar a encontrarnos con Él y conocerlo. Nos encontramos con Él en el arca del pacto hasta llegar al lugar santísimo.
Empezando desde la puerta, somos espiados por nuestros pecados en el altar de los holocaustos, recibimos el Espíritu Santo en la fuente y el lavacro, y así sucesivamente. Las tres partes del tabernáculo son el atrio, que es el ministerio de Jesús, la expiación y el perdón. El lugar santo es el ministerio del Espíritu Santo, llegar a conocer a Dios y tener una relación con Dios, una relación espiritual con Dios. El lugar santísimo es el ministerio de Dios Padre, donde encontramos la gloria de Dios y recibimos esa vida eterna. Romanos capítulo 8 nos dice que es el Espíritu del Padre el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Así que, solo los sacerdotes pueden lavarse las manos en la fuente de agua. Los únicos que pueden entrar al lugar santo son los sacerdotes. Quien entra al lugar de trabajo del Espíritu Santo debe recibir al Espíritu Santo en la fuente de agua. He mencionado este pasaje muchas veces, así que no lo vamos a leer. En Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, Jesús dice, vengan a mí si tienen sed y brotarán aguas. No podemos vencer la redundancia, ni el crecimiento del pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. Sabes, podemos arrepentirnos, pero sin la ayuda del Espíritu Santo volveremos a nuestro pecado. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. En el Salmo 51, versículo 11, David, quien se arrepintió, sabía que el círculo del pecado solo puede romperse o cortarse por medio del Espíritu Santo. Por eso le pidió a Dios que no le quitara el Espíritu Santo. Juan 3, 3 al 5, hay que nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Así que hablaremos de por qué no está ahí. Pero ya te di una pista, ¿verdad? En vez de la pila de agua que está estancada o que necesita ser rellenada y cambiada, ahora fluye en su lugar el río eterno de la vida. Mesa para el pan, candelabro y el altar para el incienso. Ninguno de ellos está ahí en el lugar santo. Mesa para el pan. Bueno, creo que voy a saltarme esto por cuestión de tiempo. Tienen sus apuntes. Luego, la cortina no estaba ahí. Bien, la cortina significa el velo, ¿verdad? Hacia el lugar santísimo. Sabemos que cuando Jesús murió, el velo se rasgó, ¿verdad? Por eso. Y luego, entras con el propósito de encontrarte con el arca del pacto y no está ahí. El arca del pacto no estaba ahí. Está en el lugar santísimo. ¿Te imaginas que las cosas más importantes en el templo del Antiguo Testamento no estén ahí? Entras y te preguntas, ¿dónde está todo? Vas al cielo y te preguntas, ¿dónde está Dios? Me tomó una vida difícil para llegar a este reino de los cielos. Entré por la puerta. ¿Dónde está Dios? Las dos tablas de piedra, el maná, la vara de Aarón, no están ahí. Así que, conclusión, ¿no te encanta esto? Ya estamos en la conclusión. Los artículos que faltan en el templo de Ezequiel parecen ser los de mayor importancia en el templo de Salomón. Pero en el templo de Ezequiel, Dios decidió que no son tan importantes, así que adiós. ¿Por qué faltan en el templo de Ezequiel? La ausencia de estos artículos en el templo de Ezequiel nos da una pista de que este templo se cumplirá después de la obra expiatoria de Jesús.
En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo de Salomón, estos artículos señalaban a Jesús, prefiguraban a Jesús y lo que él iba a hacer. Aprendimos sobre eso, ¿verdad? El templo de Ezequiel no fue dado como un modelo para que la humanidad lo construyera en esta tierra, y fue una imagen dada para permitir que el pueblo de Dios tuviera esperanza y entendimiento del reino de los cielos. ¿Recuerdas? La fuente de agua, el candelabro, el pan, el incienso, todos representaban lo que Jesús hizo. En Juan 6 Jesús es el pan de vida. En Juan 7 al 9 es la luz del mundo. También en Juan 1. Y luego en Juan capítulo 17, Jesús oró la oración sacerdotal, el incienso. Y cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó, se abrió. Jesús básicamente cumplió con todo esto. Esto sigue siendo válido incluso para nosotros que estamos esperando la segunda venida de Jesús, es decir, el templo de Ezequiel. El tabernáculo fue dado como una prefiguración de Jesús, quien vendría a este mundo para expiar nuestros pecados. Sugiere el camino y el proceso por los cuales debemos regresar a Dios. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida. El templo de Ezequiel y la Nueva Jerusalén son un poco diferentes en su propósito. Ellos representan el reino de Dios para aquellos que ya han sido expiados y redimidos. Aquellos que ya han sido perdonados y recibieron vida a través de la sangre de Jesucristo. ¿Necesitas esas cosas cuando ya tienes a Jesús? Tienes a Jesús. Él es el arca del pacto. Así que este templo es una visión para el tiempo del fin, para los santos del tiempo del fin que ya tienen a Jesús. No busques esas cosas, incluso el arca del pacto, cuando ya tienes a Jesús. Cuando tienes lo verdadero, cuando tienes el dinero real. No lloras por el dinero de Monopoly, dólares falsos. Por eso, el altar para el holocausto en el centro. Significa que este templo está fundamentado en la cruz y la resurrección de Jesús. Sabes, no puedes dejar de lado la cruz. La cruz se convierte en el centro y eso es todo lo que necesitas. Y esto es dado para la gente que tiene a Jesús y es a través de Jesús que recibimos la luz. Es a través de Jesús. Somos alimentados espiritualmente y es a través de Jesús y la cruz que llegamos a conocerlo. Pero como es para aquellos que ya han sido redimidos en el seno del Padre, el proceso de santificación por medio del Espíritu Santo, el crecimiento a través del conocimiento de Dios y su palabra, y la súplica mediante oraciones ya no son necesarios. ¿Sabes por qué? En la ley del Antiguo Testamento hay algunas cosas que no puedes hacer en el día de reposo. ¿Cuáles son las cosas que no puedes hacer en el día de reposo? No puedes trabajar. Segundo, no puedes encender fuego. No puedes encender fuego. ¿Sabes qué significa eso? No puedes trabajar. ¿Qué es el trabajo según Jesús? Juan capítulo 6, versículos 27 al 29.
trabajo que da vida. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Todo él. Este importante trabajo, break time igual a 0.5 s barra diagonal, tiene que ser para él. Propósito de llegar a conocerlo y creer en él. Cuando Jesús dice, en el día de reposo no trabajes. Cuando Dios dice, en el día de reposo no trabajes. ¿Qué significa eso? El día de reposo, según segunda de Pedro 2, versículo 8, un día es como 1000 años, ¿verdad? Los días de la creación, día uno, día 2, día 3. No quiero que me vean como un dispensacionalista, pero ya sabes, representa los 6 días de la creación, representan todo él, la historia de la redención. Y al final llegará el día de reposo. Estamos esperando ese reposo eterno. Entonces, el séptimo día, el día de reposo, representa el tiempo cuando ya estamos en el reino de Dios, en el reposo eterno. Y ahí, si todavía estás trabajando por tu salvación, eso no está bien. El trabajo tiene que estar hecho para entonces. Por eso, en el día de reposo, Dios dice, no trabajes. Si trabajas, morirás. Si todavía necesitas trabajar, eso significa muerte. O sea, tu salvación aún no se ha realizado, como nos dice Filipenses capítulo 2. Si tu salvación aún no se ha realizado, estás en problemas. No apagues el fuego encendido, porque en ese mundo, en el reposo eterno, Él es la luz. No necesitas al ser humano, esfuerzo, ni maneras humanas de encender fuego.